de ser cristiano, antes, ay, 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 cuidado, cuidado. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela, y no será un solo día, ni dos, ni cinco, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Lo importante aquí es entender nuevamente que el rechazo de las cosas que yo recibo terrenalmente es un rechazo directo a Dios. Cuando tú te quejas de la comida, no te estás quejando de la comida, te estás quejando de Dios. Cuando te quejas de la cama, no te estás quejando de la cama, te estás quejando de Dios. O sea, cada vez que te quejas, Dios lo entiende como una queja directa a Él. Es muy importante entender esto. Ahora, el mismo Moisés duda. Mira esto, versículo 21. Entonces Moisés respondió: ay, Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿acaso eso podría satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? O sea, aún Moisés dice: ¿de dónde, Señor? 30 días comiendo carne toda esta gente, no hay de dónde. Y Dios le responde algo muy fuerte: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Qué le está diciendo? O sea, ¿se te olvidó quién lo sacó de Egipto? ¿Se te olvidó el mar? ¿Se te olvidó todo lo que he hecho? Ahora verás si en palabras se cumple o no. Bueno, las codornices, versículo 31. Bueno, conocemos la historia, comienzan a caer codornices, el Señor sopla, hace que un viento recio traiga codornices al campamento, y las codornices llegan a ser muchísimas. Vamos por aquí a mirar una diapositiva, nos puede ayudar. De acuerdo al relato bíblico, trayéndolo en términos nuestros, había codornices a 64 kilómetros a la redonda y a 90 centímetros del suelo. O sea, es una cosa exagerada, es una cosa que no nos cabe en la cabeza. 64 kilómetros a la redonda sería un área de más o menos 1,000 kilómetros cuadrados. Entonces, 1,000 kilómetros cuadrados, 90 centímetros de altura de codornices. Para que se hagan una idea, 1,000 kilómetros cuadrados es más o menos el área de una ciudad como San Antonio, Texas. Es decir, es bastante grande esto, lleno de codornices hasta la cintura. Es una cosa absurda. O sea, ellos miraban para todos lados, 64 kilómetros a la redonda, codornices. Bueno, Dios cumplió realmente lo que había dicho. Una cosa, no sé si usted, o sea, piense un poquito en eso, hermanos, donde le alcance la vista, codornices a la altura, o sea, no pueden ni caminar, las codornices volando ahí, apiñonándose ahí, para que las pueda usted capturar rápidamente y después ponerlas a secar. Se dice que cada uno recogió mínimo 2 toneladas de codornices por persona. O sea, cuando te comes 2 toneladas de codornices, y te aseguro que a las 3 libras ya no quieres más codorniz, porque ya te cansas, ¿verdad? Ahora, el punto fuerte de esto, usted también lo leyó, es que dice que estaban comiendo y se desató la ira del Señor, porque si lees la primera parte puedes llegar a pensar que a Dios se le puede manipular con pataletas. Yo hago mi pataleta, me pongo en la entrada de mi casa a lloriquear: ay, yo quiero carne, yo quiero el carro, yo quiero aquello, y entonces Dios dice: bueno, toca dársela para quitármelo encima. Dios no es como los padres modernos que le dan a los niños todo para que dejen de llorar. Dios no hace eso. Dios lo que hace es que les trae las codornices para que se den cuenta que si no las ha dado, allá hay una mano levantada, no es porque Él no tenga poder, sino porque Él decidió que no era el tiempo de darles codornices, que con el maná les bastaba. Y están comiendo, y dice la palabra que Dios los hirió con una plaga, y se les salía la carne, vomitar por boca y nariz. Una cosa completamente desagradable, la carne saliéndoseles por la nariz y por la boca a la gran mayoría de ellos, y mató a una gran cantidad. Y se quería, si no me acuerdo el nombre, el pueblo glotón, porque allí murió el pueblo glotón. Dios los ve como glotones. ¿Cuál es el contraste entre esto y la parábola de la viuda y el juez injusto? Que insisten. Ok, bueno, no puedes establecer allí porque en un lado tengo oración y Dios me llama a orar, a suplicarle, a clamarle,
pero nunca me acepta la queja. O sea, yo puedo pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, pero voy a poner mi caso. Una cosa, yo todos los días oro, Señor, sáname, por favor. Tú puedes sanarme, tienes el poder para sanarme, tú puedes hacerlo, pero que sea tu voluntad. Pero si todos los días es otra vez enfermo, no te das cuenta que tengo que predicar. Mira, qué pereza estar predicando y así ahogado, Señor, si estuviera corriendo, estuviera en un bar, pero estoy en la iglesia, pero mira, y comienzo a argumentarle por qué no y por qué ahora, si antes que estaba tomando y haciendo no me sentía así. Eso es queja, aunque al final diga amén. ¿Sí? Entonces el punto es que no me puedo quejar. Desde el otro lado es ora, 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 pídele a Dios, no dejes de clamarle a Dios, y aquí es no te quejes. Entonces no, digamos que no tienes conexión allí en ese sentido. Bueno, esas son las codornices, que es importante. Kibrot Atabá es el nombre que queda, que es el pueblo, tumbas de glotonería, porque allí murió el pueblo glotón. Es tremendo. Entonces ellos pensaban, yo siempre me gusta imaginar qué habrán pensado ellos. Mira, así es la jugada, hay que hacerle la pataleta, y es lo que pasa hoy con muchos niños, ¿no? Le hago la pataleta a mi papá en el centro comercial y por la pena que le da y por todo me termina comprando. Bueno, Dios no, Dios no se deja manipular de nosotros. Bueno, sigamos. La queja entonces va a ser la característica general de esta primera generación que ya la estamos viendo en su falla. Dios las preparó, ya van para la tierra prometida, sin embargo en el camino, es que esto quiero que lo entiendan, hermanos, eso que estamos viendo se da en esta línea morada, es decir, camino a la tierra prometida. Ellos van avanzando y a medida que van avanzando por esta línea morada, van quejándose, o sea, van haciendo todo eso. O sea, esto no es después de que Dios los devuelve, no es cuando están dando vueltas en el desierto, esto es camino a la tierra prometida. Y bueno, Dios en su misericordia aún los está guiando hacia la tierra prometida, es lo que tenemos que ver, porque en esta sección Números es cronológico, o sea, nos está contando tal cual, salieron y pum, queja, y terminaron esa queja de la carne, terminaron la queja de la gentuza, Dios mató gente, murió gente por la glotonería, por la queja, y llegamos al capítulo 12 y vamos a encontrar otra queja que, bueno, un pecado diferente aquí. Perdón. Se me borró acá. Algo hice mal. Ya cierro acá. Ya. Aquí tenemos en el capítulo 11 tenemos es la queja, ¿verdad? Pero en el 12 entramos con otro pecado igualmente molesto al Señor: la murmuración. Murmuramos especialmente contra aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Entonces, usualmente murmuramos. El capítulo 12 nos deja ver que María o Miriam y Aarón, que no son cualquiera, quiero que recuerdes que son los hermanos de Moisés. Aarón es ¿quién? El sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote, o sea, es una persona importante en su labor dentro del pueblo. María es esta misma María o esta misma Miriam, porque son nombres intercambiables. Sigue la canasta cuando Moisés es bebé, ¿se acuerdan? Y entonces se acerca la princesa, hija del faraón. Bueno, es esta mujer, es esta que entona el cántico cuando cruzan el mar Rojo y profetiza y de todo. Es esta Miriam, y lo más importante, los dos son hermanos de sangre de Moisés, y ellos dos, después de que muere Séfora, primera esposa de Moisés, él se casa con una cusita, es decir, no es parte del pueblo. Tenemos que entender esto, y aquí tengo que ser muy cuidadoso para que no se genere una mala doctrina. ¿Era correcto que Moisés se casara con una cusita? No, no era correcto. No podía. Dios ya lo había prohibido. De hecho, lo prohibió ¿en dónde? En la ley. Y Moisés se casa con una cusita. O sea, está mal. No es correcto, no es aceptado.
Sin embargo, cuando Moisés se casa con esta mujer, ellos en lugar de exhortar a Moisés o corregir a Moisés, lo que comienzan es ¿a qué? A murmurar de Moisés. Comienzan a decir, pero mira, Moisés hablando, ¿y acaso Dios no puede hablar por nosotros también? ¿No ha hablado en algún momento a través de nosotros? Entonces es muy importante porque Dios se toma en serio las autoridades que Él pone, y a pesar de que tú seas autoridad, Dios te exige respeto a tu autoridad. Entonces, algunos han sacado una mala conclusión de Éxodo 12, y es decir, no se puede decir nada en contra de un líder, y no es verdad. Si el líder está en pecado hay que exhortarle, pero es que aquí no hay exhortación, aquí lo que hay es ¿qué? Murmuración. O sea, ellos no se acercan a Moisés para decir, Moisés, ¿cómo vas a hacer esto? Mira, tú eres israelita, tú eres ejemplo, Moisés, no puedes hacer esto. Ellos lo que ven es la oportunidad de decir, Moisés pecó, ahora yo me puedo montar en el puesto que tiene Moisés. Es lo que está pasando aquí, murmuran contra Moisés. Y mira, uno de los pecados que pulula muchísimo en la iglesia cristiana contemporánea es la murmuración. Murmuramos. Entonces, no les gusta algo en el culto, ¿y qué hacen? Van a la casa y ¿qué? Hablan. En lugar de hablar con el pastor, o en lugar de hablar con la persona o lo que sucedió, van a hablar. No es murmuración porque estoy en mi casa. No hay nada que te diga que en la casa no es murmuración, es murmuración. Si tú no hablas con la persona involucrada, estás murmurando. Y luego de que lo haces en tu casa, lo hacemos en la casa, vamos y hablamos con otra familia y vamos armando. Y entonces la iglesia está llena de chismes, de comentarios, y la murmuración usualmente conduce a la división. Uno de los pecados detestables en el Nuevo Testamento. Pecado que el Señor dice, al que divida la iglesia, al que cause divisiones, amonéstalo 1 y 2 veces y luego deséchalo. O sea, ni siquiera lo pasa por un proceso de Mateo 18 que lleva 4 prácticamente instancias, sino que causó división este personaje, amonéstalo. Volvió a causar división, deséchalo, échalo de la iglesia, sácalo de aquí. Y dice en Corintios, el que divide la iglesia, dice que Cristo Él mismo le va a destruir, es algo bien fuerte. Entonces, quiero que lo tomen en cuenta, porque si usted ve algo que no es correcto en su congregación, no comience a hablar por ahí, hable con quien tiene que hablar. No es acepte todo, porque el Nuevo Testamento dice que al pastor que está en pecado y se comprueba, hay que amonestarlo en público, pero la murmuración nunca es aceptada por Dios. ¿Sí estamos viendo cuál es el punto? No es el líder intocable, pero es que el punto aquí es murmuración, y fue Aarón, y entonces vimos las consecuencias. El Señor castiga con lepra a María, ella queda con su piel leprosa inmediatamente. Aarón corre, le dice a Moisés, ora, y Moisés, ahí vemos la nobleza. Moisés otra vez, ¿qué hace? Va y ora, Señor, perdónala, no la dejes como un abortivo, como alguien que hubiera nacido muerto. Y entonces el Señor le dice a Moisés, bueno, y si su padre lo hubiera escupido en la cara, o sea, yo la escupí. Lo que está diciendo el Señor es fuerte, ella sería así porque yo la estoy escupiendo. ¿No quedaría inmunda impura 7 días? Ok, entonces que se quede 7 días fuera del campamento y después la sano, y 7 días allá. Eso lleva a otra cosa, y es que somos un solo cuerpo, y cuando alguien peca, todo el cuerpo se afecta. Entonces Miriam o María queda con lepra, tiene que salir del campamento, todo se detiene 7 días, porque dice que apenas ella se sana, otra vez avanzan, van para la tierra prometida, pero a causa del pecado de María, todos están frenados. O sea, no hay forma de que seamos cuerpo y que alguien peque y no seamos todos afectados. O sea, yo peco y afecto toda la iglesia, tú pecas y afectas toda la iglesia. Tu pecado es, y pensémoslo en las familias, si yo peco, mi esposa se afecta, mi hija se afecta. Si mi esposa peca, se afecta a mi hija, me afecto yo. Y si pecamos nosotros, se afecta a la iglesia. O sea, somos un solo cuerpo. Pablo lo va a mostrar diciendo, cuando el cuerpo, una parte ríe, todos nos alegramos. Cuando una parte sufre, todos sufrimos. O sea, es un solo cuerpo. Yo no puedo decir, no, el que está enferma es mi uña, no, estoy enfermo yo. Por ejemplo, ahorita, no, están mal son mis pulmones, yo estoy bien. Si están mal mis pulmones, está mal todo el cuerpo. Todo el cuerpo está sufriendo las consecuencias de los pulmones. Bueno, capítulo 13
no vamos a entrar porque usted lo ve allá, solo algunas cosas para mostrar. Llegan a Cades Barnea, miremos otra vez aquí el mapa, están aquí, justo en este lugar, esto es frontera de la tierra prometida, ya todo esto es tierra prometida, y entonces aquí está toda esta muchedumbre, organizados con el tabernáculo puesto allí, que es importante porque esto se da con el tabernáculo. Acuérdense que cada vez que paraban, ¿qué tenían que hacer? Armar el tabernáculo. Está armado el tabernáculo, Dios está ahí, está la columna, Dios está viendo todo. Y dicen, bueno, mandemos unos hombres a reconocer, uno por cada tribu. A Moisés le parece bien que haya algunos entren, unos scouts, unos exploradores. Y 40 días después vuelven estos hombres. Moisés les encargó, traigan fruto, queremos ver el fruto de la tierra. Moisés lo hace pensando en motivar también al pueblo que solo ha escuchado una buena tierra, y estos hombres vuelven y traen un buen fruto. Por acá hay algo que nos puede como ayudar a pensar en ese fruto. Es decir, dice la escritura que tenían que cargar ese racimo de uvas entre dos, o sea, era el racimo de uvas, no era un racimo, era el racimo, o sea, dos hombres teniendo que cargarlo. Es una cosa tremenda, o sea, todos veían y que decían, wow, jamás he visto un árbol que produzca, una vid que produzca unas uvas como estas. O sea, realmente es una tierra que el Señor cuida, una tierra que el Señor bendice, una tierra próspera. Pero al mismo que traen el fruto, ellos vienen a desanimar al pueblo, y entonces le van a decir, bueno, no, mira, esa tierra sí es buena, aquí está, mira esas uvas, tremendas uvas, pero no vamos a poder. Esa gente es fuerte, tienen ciudades amuralladas, dice que llegan hasta el cielo, exageran todo también. No es hipérbole, es exageración allí ellos negativa. Y bueno, entonces el pueblo se amotina y tenemos otra vez, ¿qué cosa? Rebelión. Entonces llevamos queja, tenemos murmuración y tenemos rebelión ahora. Y esta rebelión pues lógicamente involucra lo anterior. La rebelión lleva queja y la rebelión lógicamente lleva murmuración. Busquémonos un líder que nos lleve de vuelta a Egipto. Y hacen cálculos, estamos a 11 días, rápido nos esclavizamos allá. Nuevamente la palabra dice que el Señor se enoja terriblemente con el pueblo por lo que estaban diciendo. Dice, ok, ninguno va a entrar, juro por mí que ninguno de ustedes va a entrar. Algo muy fuerte. Den media vuelta y a seguir vagando en el desierto por espacio hasta que se completen 40 años, o sea que prácticamente estuvieron más o menos unos 38 años dando vueltas por ahí. Importante ver que cuando escuchan esto, dicen, ay no, Señor, entonces no, entonces sí vamos para allá. O sea, si Dios dice entren, no entramos. No van a entrar, yo sí entro. O sea, todo es al contrario, es una cosa terrible. O sea, aprovecho y tomo agua. Es una cosa terrible, es realmente ver el corazón del hombre, la naturaleza. O sea, como decían por ahí, palo porque boga y palo porque no boga. Siéntate. No, yo no me quiero sentar. Bueno, quédate ahí parado. ¿Por qué? Me canso. O sea, no, pero ¿qué hacemos contigo? O sea, no hay forma de tenerte contento. O sea, Dios te dice, devuélvete. No, ahora sí entro. No entras, o entras, no voy a entrar. Entonces, siempre es la rebelión de ellos. Y entonces intentan subir en sus propias fuerzas y Dios dice, no suban porque no van a ganar. Y bueno, son derrotados, salen humillados a vagar por este desierto. El capítulo 13 es el clímax de esta historia de rebelión. Entonces hemos venido viendo fracaso tras fracaso como tal. Ahora, uno esperaría que después de que Dios establece esta disciplina tan fuerte, el pueblo aprendería. El capítulo 14 te habla de los 40 años en el desierto, pero lejos de aprender, el corazón de esta primera generación lo que va haciendo es endureciéndose cada vez más. Cada vez más están endurecidos. O sea, vamos en el desierto, pero estamos molestos, o sea, no aceptamos. Y es muy fuerte porque cuando una persona no acepta la disciplina del Señor, lo que va a pasar es que su corazón cada vez se endurece más y más y más, y cada vez da más frutos de rebeldía contra el Señor.
cada vez más frutos de rebeldía contra el Señor. Entonces, bueno, el capítulo 16 nos habla de la rebelión de Coré. En la rebelión de Coré hay varios datos que nos ilustran bastante. Por un lado nos dice quién era Coré. Coré, descendiente de Coat. Eso significa que Coré era un levita, era uno del clan coatita, o sea, uno de los que estaba frente al tabernáculo. No era sacerdote porque no era descendiente de Aarón, era descendiente de Coat. Entonces era de los coatitas, que si usted se acuerda aquí en el gráfico está aquí. Ese es Coré, hace parte de este clan de levitas. Entonces este hombre Coret se une con otros líderes que son de la tribu de Rubén, Datán y Abiram. Y ellos, un levita y dos líderes de la tribu de Rubén, provocan una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, es decir, gente importante. En ese momento no se revela la gentuza, en este momento no se revela el israelita, por decirlo algo, de a pie, sino se están revelando el liderazgo. Es el liderazgo el que se está levantando contra Moisés. Un levita y líderes prominentes del pueblo, dice la escritura. Mira, dice acá, líderes prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes de actuar como si fueran superiores al resto del pueblo? Para resumirte, si lo leíste bien, vas a encontrar que estás en acuerdo conmigo seguramente. El pecado de estos hombres, la rebelión, es: ¿por qué solamente tú puedes entrar al lugar santísimo? ¿Por qué solamente tú puedes presentar esos sacrificios? ¿Por qué solamente tú hablas de parte del Señor, Moisés? Si yo también soy israelita, yo también fui sacado de Egipto, yo también fui pasado por el Mar Rojo, yo también recojo maná, yo también veo la columna de nube, yo también veo la columna de fuego. ¿Por qué no? Y finalmente somos de la misma familia. En el caso de Coré y en el caso de los otros, somos líderes prominentes. ¿Por qué solo ustedes? Si lo traes al día de hoy, es la pelea por el liderazgo en la iglesia. ¿Por qué tú y yo no? Usualmente, ¿eso cómo se manifiesta hoy? No me nombran pastor, voy y monto iglesia. Es la manera en que usualmente lo hacen hoy. No me nombras pastor, creo una división aquí y me llevo unos cuantos y arranco una nueva congregación. Y el punto de fondo es grave, porque si ustedes se dan cuenta qué pasa, entonces, bueno, los sacerdotes son los que pueden entrar al lugar santo a ofrecer ¿qué? El incienso al Señor, podían presentar esto. Y Moisés dice: bueno, pues vamos a revisar qué dice el Señor. Entonces traigan sus incensarios, prepárense para presentarlos y el Señor es el que va a decidir. Hay una frase muy fuerte que da el Señor acá. Dice: son ustedes levitas, dice Moisés, los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló, le dice: Coré, ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Entonces el punto es: ¿por qué no podía Coré ser levita? Porque no era descendiente de Aarón. Y ya estudiamos eso en las clases anteriores de la soberanía de Dios. En el día de hoy es: ¿por qué no puedo ser pastor aun cuando no cumpla los requisitos que dice Timoteo y Tito y Pedro y Hechos? Yo voy a ser pastor, no me importa lo que digan, yo tengo derecho. Quienes responden así, a decir yo también soy hijo de Dios y yo también tengo derecho a ser pastor, son discípulos en ese sentido de Coré. Ese es el punto. O sea, no todos pueden hacerlo porque Dios soberanamente ha dicho de qué manera pueden hacerlo. Conocemos el desenlace. Dios castiga a estos hombres de una manera bastante fuerte, bastante visual, para que todos tuviesen claridad. Cuando están ofreciendo, sale fuego del altar y los consume, y a los otros se abre la tierra y se los traga vivos. Fuerte. O sea,
Dios se toma en serio el ministerio. No puede ministrar el que quiera ministrar, sino a quien Dios esté llamando realmente a ministrar. Y una persona sabe si Dios la está llamando a ministrar si cumple los requisitos que dice la palabra. Pasamos del capítulo 16, acaban de ver morir a esta gente, y en el capítulo 17 dice algo fuerte. Si usted lo leyó, dice, bueno, iniciando en el 16, sin embargo, versículo 41, tan pronto como la mañana siguiente, o sea, hoy martes, hoy miércoles, mueren esos 250 hombres, que sale fuego del altar y los calcina, se abre la tierra y se los traga con todas sus familias y sus posesiones, y se cierra la tierra sobre ellos. Termina el día así. Uno diría, ya aprendieron. A la mañana siguiente, o sea, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad comenzó otra vez a murmurar. Es una cosa terrible, es una cosa como, oye, no aprenden. Sin embargo, antes de que lances una piedra contra Israel, primero revísate, porque creo que más bien no aprendemos. Acabamos de ver lo que Dios hace, y al otro día otra vez estamos ahí con la nuestra. Toda la comunidad comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. ¿De dónde sacan esto? ¿Acaso fue Moisés el que les tiró fuego encima? No, salió fuego del altar y los consumió, se abrió la tierra y se los tragó, y fueron tú y Aarón, Moisés. Tú y Aarón mataron a la gente. Entonces comienzan a culpar al liderazgo nuevamente. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio la vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Y Dios dice algo fuerte: Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Yo no sé ya en qué punto ya uno dice, dale, Señor. Pero Moisés no, Moisés cayó rostro en tierra, no para pedir sí, Señor, o me agacho y pasa el fuego por encima, sino para interceder nuevamente por ellos. Y le dice a Aarón, mira, rápido, pone un incensario, ponle carbones y llévalo, porque el enojo del Señor ya arde. Y ya comenzó la plaga. Dice que ese día, por esa plaga, murieron 14.700 personas. O sea, no es poca cosa el pecado de rebelión por el liderazgo. No es poca cosa, es decir, y vivimos épocas donde la iglesia le da muy poca importancia a quienes deben ministrar, y no es poca cosa. No escoger los líderes como dice el Señor es una terrible responsabilidad y es un terrible pecado. Bueno, en el capítulo 17 vemos cómo el Señor quiere ponerle punto final, y es la vara de Aarón que retoña. Ustedes leyeron la historia. Dios dice, vamos a ponerle punto final, que cada líder traiga una vara seca ya, es decir, una rama muerta. Eso es lo que es una vara muerta. Le ponen su nombre de la tribu, y que Aarón también la traiga y la ponen frente al arca, y al otro día la vara que retoñe, por eso se van a dar cuenta que soy yo. O sea, Dios es muy paciente, es una cosa tan hermosa, misericordioso. Y al otro día, ustedes leyeron la historia, amanece la vara de Aarón, no solamente tenía hojas, sino que tenía flores y tenía fruto. De la noche a la mañana esa vara volvió a la vida y dio fruto. O sea, si quedan dudas, ahí está. Y esa vara quedó, Dios dijo que la pusieran en el tabernáculo. En el tabernáculo no, en el arca, gracias. Bueno, sigamos. El capítulo 20, versículo 1 nos narra la muerte de María, no a causa del pecado que tuvo allá, sino porque era parte de esta generación como tal, que igual se quejó en algún momento contra el Señor. Muere María, se hace duelo por ella, y nos narra el capítulo 20 otro detalle importante. El primer año de toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí murió Miriam, y la enterraron. Cades Barnea, o sea, estamos allá, aquí. Otras están por ahí dando vueltas, han dado vueltas por aquí, ¿ok? Ya que en ese lugar no había agua para el pueblo, que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Otra vez, o sea, eso es tremendo. O sea, la rebelión no para, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor.
Eso es terrible. ¿Por qué trajiste la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Nos trajiste a este terrible lugar. Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Ellos deberían estar en un lugar así, pero ahora están en el desierto por su propia culpa y sin embargo están culpando a Moisés y al Señor. Entonces, Moisés va y habla con el Señor y el Señor le da una orden a Moisés. Este versículo es fundamental. Tú y Aarón, le dice el Señor, tomen la vara y reúnan a la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacerlos. Dice que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor, mandaron llamar a la gente, reunirse frente a la roca y le dijo, escuchen rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Es muy fuerte, hay 2 cosas aquí. ¿De qué está hablando el Señor? Dios le dijo, háblale a la roca, no pégale a la roca. Lo primero, o sea, hay tanto detalle aquí para la iglesia. Dios da instrucciones, sigue las instrucciones, por amor a Dios, hermano. Dios no nos deja como hagan lo que quieran, no, Él da instrucciones y a Moisés le dijo, háblale a la roca. Pero me diste la vara, ¿para qué? Yo solo te dije trae la vara y háblale a la roca, no te dije trae la vara y pégale a la roca. Ahora, la vez anterior, cuando venían bajando hacia el Sinaí y no había agua, Dios le dijo, golpea la roca. Ahora no le dijo golpéala, pero la vez pasada me dijiste que la golpeara. Sí, pero esta vez te dije, háblale. O sea, el punto es, sigue la instrucción. Ahora, teológicamente esto es muy fuerte porque habla de Cristo. Primero se le golpea, después se le habla. No podemos golpear a Cristo ya. Cristo es la roca que viajaba con ellos. Pero más allá quiero mostrar otra cosa. Dios no tiene favoritos. Estos son Moisés y Aarón. Quiero que comprendas, y más que Aarón. Este es Moisés. Y lo vas a ver en Deuteronomio diciendo, Señor, déjame entrar a la tierra, tú eres compasivo. Y la respuesta del Señor es, ya basta, ni una palabra más, no vas a entrar. Fuerte. Es Moisés. Yo siempre digo, eso lo hiciste con Moisés, ahora yo. Moisés, hermano, Moisés. Y desobedece y el Señor dice, ya no entras. O sea, y a veces queremos nosotros hacer lo que querramos y no pasa nada. Y Dios dice aquí, yo no tengo favoritos. Y de hecho este principio es mostrado en el Nuevo Testamento, en que los que enseñamos seremos juzgados con mayor severidad, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Yo sé que por enseñar la palabra, por ese privilegio, Dios a mí me juzga con más severidad que lo que juzga un hermano que no enseña. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, los israelitas hicieron cosas terribles y dieron vueltas por ahí. Moisés le pegó a la roca una vez. Estaba enojado, la gente lo tenía desquiciado y terco y le pegó a la vara. Ok, Moisés, ya no entras. Wow. Este es nuestro Dios. A mí no me gusta ese Dios, pero ese es Dios. Este es el Dios de la Biblia. No tiene favoritos. Entonces se engaña a sí mismo el que piensa, no, yo sé que estoy mal, pero Dios yo prediqué, yo hice, Dios no trabaja así. Las glorias pasadas sirven a los militares. Yo gané la cruz de Boyacá, sí, pero ahora no estás haciendo algo bueno. Entonces es lo que vemos acá. Con esto vamos al break y continuamos en 10 minutos, hermanos.
Tomemos nuestros asientos y seguimos, que tenemos que acabar con números hoy. Qué bueno. Seguimos capítulo 20, versículo 22. Allí, después de la desobediencia de Moisés, se nos relata la muerte de Aarón. Nos deja ver, ¿por qué se nos muestra esto como una parte importante? Porque nos deja ver que Dios cumple lo que dice. Puede ser Aarón, puede ser Moisés, puede ser Miriam, y Dios es fiel, Dios es justo, Él no tiene favoritos. Amén. Usted leyó el relato, sube con Eleazar, que es su hijo, junto con Moisés, y allá en la cima del monte Or, Moisés le quita las vestiduras de sumo sacerdote y allá va a morir Aarón, y descienden solamente Moisés y Eleazar, quien va a tomar el papel de sumo sacerdote. El capítulo 21 es uno de los capítulos que generan conflicto. No voy a entrar mucho, pero bueno, generan conflicto por la idolatría, porque Dios manda, gracias hermana, Dios manda a Moisés después de otra rebelión, porque el pueblo otra vez comienza a quejarse, otra vez está murmurando, y entonces Dios envía serpientes venenosas, dice serpientes ardientes, otra versión que es como más pegado a lo que se necesita, no serpientes que echaban fuego, sino que serpientes que cuando mordían, su veneno producía ardor, es lo que está diciendo, un veneno que produce ardor en el cuerpo de la persona que ha sido mordida. Y lo que termina sucediendo entonces es que Dios le dice a Moisés, bueno, mira, la forma en que vamos a quitar esta plaga en ese momento va a ser la siguiente: construye una serpiente de bronce y la levantas en un poste, la levantas en un palo, y todo el que mire la serpiente va a ser sano de la mordedura, o sea, apenas mire la serpiente se le va a pasar el efecto del veneno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nos ayuda a reforzar que el problema con la idolatría no son las imágenes en sí mismas, sino la adoración de las imágenes. El propósito, ¿cuál es? Porque a veces los creyentes y creyentes genuinos entran en discusiones con católicos, a decir, usted está condenado porque usted tiene una imagen de María. El problema no es la imagen de María, el problema en el fondo es si hay adoración, pero hay una rama del catolicismo que es el eudista, que no utiliza imágenes, y sin embargo sigue siendo una doctrina de error, porque el problema con el catolicismo es que es salvación por obras. El catequismo romano se mantiene en lo que dijo después de la reforma, y más o menos dice algo así como: maldito todo aquel que crea que se obtiene la salvación por fe. Eso es lo que dice. Por eso es que el catolicismo es una falsa doctrina, porque dice que maldito el que crea que es por fe, y la Biblia dice que la salvación es por fe. Ese es el punto fundamental. Lo otro, no les pueden quitar las imágenes y sigue siendo una doctrina demoníaca. Pero aquí lo que vemos es la serpiente. Ahora, ¿de qué está hablando la serpiente? Eso está representando a Cristo, está apuntando a la cruz. ¿Por qué? Porque la gente tenía que voltear a mirar la serpiente, y solo con mirarla era sanado. Es lo mismo de Cristo, o sea, si volteamos a mirar a aquel que fue colgado en el madero, somos sanados de nuestra condenación. Entonces se necesita fe. El israelita que era mordido por la serpiente tenía que mirar a la serpiente de bronce. ¿Y qué le recordaba a la serpiente de bronce? Te arde porque pecaste. O sea, es una cosa importante. Es que no tengo tiempo, pero muchas personas quieren pasar la cruz sin ver el pecado en la cruz, y la cruz nos tiene que recordar que allí están clavados los edictos en contra nuestra. O sea, yo no puedo pasar a la gracia sin la condenación. Yo tengo que ver mi condenación, yo tengo que ver en la cruz mi pecado para poder recibir la sanidad espiritual. No sé si me hago entender, ese es el punto allí, y muchas personas quieren hablar de una vez de el plan de Dios y gracia, sin hablar de la serpiente que te picó. Es decir, estás condenado, estás muerto en tus delitos y pecados, y cuando me doy cuenta de eso, entonces recibo perdón. Eso es lo que apunta acá. De hecho, el Señor Jesucristo dice, de la manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo el que en él crea sea salvo.
Entonces esto apunta a Cristo. Sin embargo, no se eximieron los israelitas más adelante de su terquedad y terminaron adorando a esa serpiente que se llamó Neustán y se convirtió en objeto de idolatría, y después por el rey Josías fue destruida mucho más adelante en el periodo de los reyes. Pero ahorita aquí no es idolatría, en este punto es: ¿quieres ser sanado de la mordedura de la serpiente que te mordió por tu pecado? Mira la serpiente de bronce. Entonces es salvación o sanidad en ese sentido por fe. No tienes que hacer nada más sino creerme que al mirarla eres salvo. Es como la analogía que nos establece el Nuevo Testamento en el Evangelio según Juan, ¿de acuerdo? Mira, de hecho aquí lo tenemos, Juan 3, Cristo comparó su exaltación en la cruz con el levantamiento de la serpiente de bronce. Bueno, seguimos. Luego la serpiente de bronce tenemos del capítulo 22 al 25, un capítulo bien tremendo. Tenemos ahí a Balaam, la burra llamando a Balaam. Vamos a empezar por aclarar que esto es así, ¿verdad? La burra habló. O sea, una de las cosas asombrosas es que la burra habló. Pero el capítulo o los capítulos que hablan de Balaam son fundamentales para nosotros por varias cosas. Primero, tal vez usted, preste mucha atención, hermano, ha escuchado de personas que dicen cosas que vieron o que Dios les dijo, pero que usted las compara con la palabra de Dios y no cuadran. Sin embargo, la persona le asegura: Dios me dijo esto. O sea, yo te aseguro que a mí Dios me lo dijo. Y quiero decirle algo: a veces es posible que sea verdad. Y puede que usted me diga: no, Juan, mira, Dios nunca va a decir algo contrario a la palabra. Pero según lo que vemos en Balaam, es posible que en algún momento Dios lo haga. ¿En qué sentido? No voy a irme al texto porque termino haciendo una prédica de esto. Lo he predicado varias veces este texto. Pero como usted leyó, va a ser fácil. Balac, el rey, quiere contratar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y entonces manda y le ofrece dinero, y Balaam dice: bueno, espérate, yo no puedo hacer nada sin que el Señor, y la palabra Señor allá es Jehová, sin que Jehová me diga algo. Quédense aquí, yo consulto al Señor esta noche y mañana les doy respuesta. Y la Biblia dice que el Señor se le apareció. O sea, Dios vino a hablar con Balaam. O sea, tienes que establecer ese hecho porque la Biblia lo establece. Y le pregunta quiénes son esos hombres, qué quieren, de dónde han venido. No porque Dios no sepa, sino porque quiere establecer con Balaam que tenga claridad. Y él le dice: bueno, ellos vienen de representantes de Zippor, de Balac, rey de Zippor, y quieren que maldiga un pueblo. Y Dios le dice: bueno, ni se te ocurra, ese pueblo es santo, ese es mi pueblo, ni se te ocurra maldecirlos. Entonces, ok, no hago nada, Señor. Se levanta Balaam y dice: no puedo ir, el Señor dijo que no, así que nada, devuélvanse, díganle a Balac que no. Balac le dice a sus emisarios: hay que enviar otra gente para que le ofrezca más dinero. Díganle a Balac que le doy lo que quiera, pero que me maldiga a esa gente. Entonces envían emisarios nuevamente. Cuando llegan donde Balaam dice: bueno, ¿qué quieren? Y dice: mira, nos envía el rey, que esta vez te va a dar lo que tú pidas, así que maldice ese pueblo. Y dice: bueno, ya les dije, yo no puedo hacer nada sin que el Señor me diga si puedo o no puedo. El punto central es que esa noche Dios se le presenta a Balaam y le dice: ¿quiénes son esas personas? Y le dice: bueno, es gente que vino el rey y quiere que maldiga al pueblo. Y Dios le dice a Balaam: ve. ¿Usted lo leyó? Dios le dice: ve con ellos, pero yo te voy a decir lo que tienes que decir. A la mañana siguiente Balaam se levanta y ensilla todo y se va con ellos, y dice literalmente que en ese momento el enojo del Señor ardió contra Balaam. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios le acaba de decir en esa noche: ve, y apenas sale, se enoja el Señor contra Balaam. Y entonces tenemos el relato de que el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, se presenta en 3 oportunidades. La burra lo ve y trata de esquivarlo porque le van a quitar la vida a Balaam, y Balaam se enoja con la burra, le pelea a la burra, le pega a la burra, y en la tercera oportunidad Dios le concede a la burra la capacidad de hablar.
Y entonces la burra cuando habla le dice, ¿por qué me golpeas? Y Balán le contesta, que esto es más ilógico, ¿no? Si la burra habla, yo corro, pero Balán le habla a la burra. Le dice, porque me estás pegando y me estás impidiendo, y si tuviera una espada te quito la vida ahora. Y la burra sigue hablando, pero ¿acaso no soy la misma burra que has montado toda tu vida? ¿Acaso te he tratado alguna vez? Bueno, no, sería la primera vez. Y o sea, él está hablando con una burra y no se ha dado cuenta, o sea, está tan ensimismado en la recompensa que ni se ha dado cuenta que está hablando con una burra. Y en ese momento el Señor le abre los ojos a Balaam, que es tremendo porque la burra había visto a Jehová y este hombre no. La burra lo había visto y Balaam no había visto a Dios. Y le dice, mira, no le pegues a tu burra, que si no es por tu burra, ya te hubiera quitado la vida. Y a veces golpeamos a las burras que el Señor levanta a nuestro camino para decir, vas por mal camino, y le damos palo. Mira, por aquí no, y le damos palo, nos molestamos con las burras que Dios levanta a nuestro alrededor. No le pegues a la burra, o al burro en este caso. Pero el punto es que dice Balaam, ay Señor, si estás enojado yo me devuelvo. Dijo, estoy enojado porque con terquedad te me opones. ¿A dónde voy? La primera vez, la primera noche, Dios dijo con claridad, ese es un pueblo santo, ni se te ocurra. O sea, ¿dónde está el pecado de Balaam? En volver a preguntar. En volver a preguntar, como que a ver si Dios se suavizó un poquito. Y el problema es que Dios en este caso está actuando. Voy a trasladarme a mi tiempo cuando vivía con mis padres. Y entonces, papá, ¿puedo ir a tal lugar? No. Papá, ¿puedo ir a otro lugar? Que no. Y comienza uno que si puedo, que puedo ir, hasta que el papá que dice, vaya. Pero después cuadramos. Uno que sabía, ¿me dieron permiso? No, yo mejor no voy. Vaya, pero aténgase a las consecuencias. Yo mejor no voy porque ese vaya es peor que si me hubiera ido sin permiso. Ese vaya no es, ve que estoy agradado, es, eres tan terco, tan desobediente que insistes en ir. Entonces el problema es que hay personas que van a orar, o a veces vamos a orar, porque yo lo he hecho, sobre algo que Dios ya ha dicho que no. ¿Dónde lo ha dicho que no? En la palabra. No tengo que hacer, eso se llama, en la iglesia hay una predicación que se llama la serie Oraciones Peligrosas. Esta es una oración peligrosa, la de Balaam. ¿Puedo ir? Cuando Dios ya dijo no. Es como el hombre que está orando para ver si puede abandonar su esposa, irse con la secretaria. Y aunque usted no lo crea, he atendido casos de esos. Estoy orando a ver qué me dice el Señor. Yo sé que dice que no, pero ¿y quién quita? O sea, es como de pronto cojo al Señor hoy descuidado, cansado. Sí. No, eso no va a pasar. A mi hija, por ejemplo, con mi esposa le enseñamos, si tú nos pides permiso para algo en un momento que estamos ocupados y es algo en lo que ya te hemos dicho que no, así te demos permiso, te vamos a disciplinar. Porque los niños son tremendos. Y entonces ya le hemos dicho, no puedes hacer esto, y cuando lo vea uno bien enredado, mami, ¿puedo hacer esto? Sí. Ay, tú me dijiste. Tú me dijiste. Bueno, Balaam, ahí viene su reprimenda. Entonces hay personas que puede realmente que Dios les haya dicho, sí, ve. Entonces, ¿me puedo casar con una impía? Yo sé que no, pero cásate. No, pero y después, cásate, ya te dije que no. Señor, ¿será que puedo prestar plata al 30%? Préstala. Dale. Vuelve pobre a todos los que puedas. Dale. Señor, ¿será que, o sea, si Dios en la Biblia ya dijo no, hermano, nunca vaya a orar a pedir permiso para eso? Porque te pueden responder lo de Balaam. Y eso es tan terrible que asociado con la seducción después que Balaam promueve entre el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, pero sobre todo es hacia acá, porque se habla del dinero, se conoce como la doctrina de Balaam. Ahora, Dios le habló a Balaam. Es otra cosa importante de esta historia, pero es que yo creo que es un profeta de Dios, porque mira, dijo cosas que son de Dios. Balaam habló. Y dice al final que el Espíritu de Jehová vino sobre Balaam
y profetizó una cosa tremenda sobre Israel, pero la Biblia dice que es un falso profeta. Es decir, en ocasiones Dios permite que los falsos profetas digan palabras que provienen de Él. Eso no les quita los falsos, eso lo veremos en Deuteronomio. Pero es muy importante este texto para nosotros el día de hoy. Hay una mano levantada. Pastor, Balán era del pueblo de Dios, era israelita. No, ¿De qué pueblo era él? de Zippor como tal. Era un pueblo, hermano, me olvidé ahorita la tribu, pero no, él no era israelita. No era israelita. ¿Quién más? A ver, yo vi por otra mano levantada por acá, ¿no? No, él no era israelita, él no tenía nada que ver con los israelitas, era madianita, ya, no sé si me acordé, madianita. Porque cuando se habla de la destrucción de Madián, se incluyen a las mujeres que fueron guiadas por Balaam, también para seducir a los hombres israelitas en Deuteronomio. Bueno, entonces, estos capítulos 22 al 25 son importantes por esto. Otra cosa, el capítulo 23 nos enseña que la brujería y la hechicería no tienen poder sobre el pueblo de Dios, eso es importante. Hay hermanos genuinos asustados porque encontraron un muñequito con la foto de él y un alfiler en la entrada de la puerta. ¿Me están haciendo algo? ¿Será que estoy enfermo porque me están rezando? ¿Me tienen enterrado en el cementerio? Ninguna brujería tiene poder contra Jacob, ningún hechizo contra Israel. Es decir, el pueblo de Dios está guardado de cualquier encantamiento. Ahora, la brujería es real, la Biblia habla de la brujería, pero si tú estás en Cristo, en realidad no pueden hacerte brujería. Entonces debemos vivir tranquilos y relajados en ese sentido, ¿ok? Eso lo declaramos aquí. Bueno, sigamos. El capítulo ahí mismo, el 23, nos deja ver esto, que ya lo estudiamos. Dios no es hombre para mentir. Allá hay una mano levantada. Dios no es hijo de hombre para mentir o cambiar de parecer. Entonces Dios no cambia de parecer en el sentido de hoy me gusta, mañana no me gusta, sino Él cuando cambia de parecer es para mostrar su misericordia y en ese sentido no cambió su parecer. Allá, hermano. Pastor, entonces la guerra espiritual que se hace y el atar y desatar y todo eso. No tengo tiempo a fondo, pero les invito a que puedan leer Mateo capítulo 18. Ustedes pueden ver allá que está hablando el atar y desatar. Está hablando es de perdonar o no perdonar un hermano infractor. No está hablando de nada más. Pero si le ponemos un poquito de sentido común, si sirviera de algo, que el texto no lo dice, si yo puedo atar a Satanás aquí en esta congregación porque el videobin se dañó a las 8 de la mañana, y a veces pasa, falla el videobin a las 8 de la mañana un domingo, entonces ato al diablo, como que mi atadura no es muy fuerte, porque a las 8:05 está en otra congregación. Entonces se desató a las 8, o sea, ¿cuánto tiempo duró la atadura? Y lo reprendo, que yo no puedo hacer eso según Judas, dice que tengo que tener cuidado cómo me dirijo, dice que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a reprender a Satanás, dijo que el Señor te reprenda, dice, y otras personas como seres irracionales hablan contra las potestades espirituales. Entonces hay mucho peligro cuando algunos hermanos, o sea, seguramente sin intención, le dicen epítetos y apodos a Satanás, y lo insultan y le dicen de cuanta cosa. Judas nos previene hacia eso. Yo no tengo que andar diciendo nada a Satanás y pedirle al Señor protección únicamente. Si funcionara eso, mi atadura y te envío al fondo del abismo, pero como que en el abismo hay como que un resorte, porque cae allá y sale de nuevo, y a veces cae en esta iglesia y cae en la otra. Entonces no hay nada bíblico en eso, nada, absolutamente nada. Escucho términos como que los usaba yo, limpiar los aires, o sea, como que prohíbo demonios en esta manzana, pero siguen pasando. O sea, si le pone un poquito de sentido común, no hay nada. Y más allá, en toda la Biblia no hay nada que hable de eso, no existe nada de eso. Bueno, aquí hay una mano levantada rápidamente porque el tiempo se me va, hermano, y tenemos que terminar. Pastor, con respecto a lo de Balán como falso profeta, ¿pasa lo mismo
en eventos, para no llamarlo reuniones, eventos donde congregan a la gente, conversa y conversa para hacer milagros y mucha gente resulta con milagros. Puede pasar. La palabra dice dos cosas en el Nuevo Testamento. Por un lado dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, es uno. Y dos, me dice que Satanás hace milagros también. O sea, el punto de Deuteronomio, que lo veremos el lunes, si Dios permite, es que Dios permite que a veces los falsos profetas den palabra que se cumple para probar el corazón del pueblo de Dios si va a ser fiel o no. Entonces, si una persona hace un milagro, o más bien Dios hace un milagro a través de él, o da una palabra y se cumple, pero lo que me está enseñando va en contravía de la palabra, es un falso profeta, aun cuando se cumpla. Esa es la norma bíblica. Entonces es para probar la iglesia. Hermana, última pregunta allí porque si no van a alcanzar. Bueno, allá, y listo. Corre, Fer. Pastor, disculpe, nos quedó acá a nosotros una pequeña duda en cuanto a la pregunta que hizo el hermano acá y su respuesta de lo que es reprender, de atar y desatar. Pues la Biblia dice que nosotros tenemos lucha contra principados, potestades. Sí. Sabemos que el enemigo, el diablo, está conformado muy sutilmente como un buen ejército. Entonces, si nosotros se nos dio, digamos, Jesús le dijo a Pedro, háblale al mar cuando le dijo que caminara, y él nos incita a nosotros en su nombre a hablarle al problema o a reprender en su nombre. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a emplear, digamos, el poder de la palabra que nos da a nosotros si nosotros estamos viviendo en una esfera espiritual donde estamos rodeados de potestades y eso? Entonces, ¿cuál sería nuestro papel? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Bueno, hay dos cosas ahí. Me metieron en problemas ustedes otra vez hoy. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura me llama a mí a recordar que mi lucha es contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, huestes de maldad. Efesios capítulo 6. Pero me dice que la manera en que yo peleo es resistiendo al diablo. Dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. O sea, la manera en que yo peleo espiritualmente, Efesios no me dice ordénale al diablo que se vaya o ata al demonio, sino la palabra me dice, primero, no es contra el contexto allí, no es tanto la pelea contra el diablo, sino que la armadura de Cristo que me dice allí es mi vida de obediencia. O sea, cómo yo resisto a los principados y a las potestades con la palabra de verdad que está diciendo. O sea, si yo vivo en verdad, la coraza de justicia, que es mi obediencia a la palabra del Señor. Habla del yelmo de la salvación, seguro de lo que Dios ha hecho por mí. O sea, en ningún momento Efesios, si lo lees con calma, te va a llevar a decir, háblale al diablo. En otro pasaje te dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Es decir, ¿cómo le resisto? El diablo me tienta y yo lo que hago es obedecer la palabra del Señor. Y si yo obedezco la palabra del Señor, entonces no tengo problema. En otro pasaje en Filipenses me dice que si debo pensar en lo bueno, verdadero, honorable, digno de honor, verdadero, en eso piense. Si el enemigo me tiene bombardeada la mente y yo pienso en la palabra, por ejemplo, me está tentando en adulterio, yo comienzo a pensar que el adúltero es un necio, que el adulterio conduce a la muerte, que yo hice unos votos y tengo que cumplirlos, que el Señor aborrece el adulterio, que yo debo amar a mi esposa como ya comencé a pensar en Cristo y voy a dejar el adulterio a un lado. Entonces, la respuesta bíblica nunca en todo el Nuevo Testamento es que yo comience a tener una pelea palabra a palabra con el diablo. Cuando Cristo le dice a Pedro que camine, no le dice que le hable él al mar, sino dice ven y camina, es decir, el que está hablando ahí es el Señor. Entonces, digamos que eso lo veremos en el Nuevo Testamento, pero por ahora si quieres puedes leer referencias cruzadas de Efesios y nunca te van a llevar a reprender y pelear y atar, que es una costumbre que viene arraigada, pero no tiene un fundamento bíblico, que es lo importante, es decir, lo que estoy haciendo es bíblico o no es bíblico. Y sí tengo la contraparte de Judas, que me prohíbe decirles algo, porque Judas sí dice que el que le está peleando y diciéndole cosas a los espíritus, Dios lo ve como un animal irracional. Eso está en la carta a Judas. Entonces vamos a la palabra allá, pero rápido porque ese no es el tema, hermanos, no se me salgan de ahí. La pregunta es,
Todavía tienen dudas, va a tocar la salida, vamos si me queda tiempo. Si los falsos profetas o los falsos pastores, ¿Cómo? si los falsos maestros, o sea, hasta hacen milagros, entonces uno cómo sabe si son falsos. Por lo que dicen, la palabra y el fruto, es decir, por sus frutos los conocerán. Entonces una persona hace un milagro, pero luego todo lo lleva a dinero, es un falso profeta. Pero ¿sí? me lo va a decir es el tiempo cuando me dé cuenta, Claro, porque Dios me lo dice a mí. Tienes que escucharlo, tienes que verlo para saber. Entonces, muy rápidamente se desenmascaran Efesios, Tito, Timoteo, Primera, Segunda de Pedro, Juan, te deja ver cómo actúan los falsos maestros. Entonces es escucharlos. Escucha lo que dicen, va con la palabra, no va, es un falso maestro. Hace milagros, no importa, es un falso maestro, de acuerdo a la definición bíblica. Hermana, déjeme avanzo y yo creo que llegamos, porque si no me quedé acá, pero vamos a tratar de llegar. Capítulo 32, tenemos aquí un momento, y es que hay 3 tribus que están pidiendo territorio de este lado de la tierra prometida, territorio que fue conquistado por el pueblo de Israel. Vamos a mirar aquí el mapa para que ustedes lo puedan observar. Este mapa es de la distribución de las tribus en la tierra prometida, y entonces estamos hablando aquí de estas 3 tribus, Rubén, Gad y Manasés oriental. Estas 3 tribus están heredando al otro lado. Esta línea azul es el Jordán. Entonces ellas están pidiendo terreno del otro lado de la tierra prometida. Lo piden por varias razones. Uno, porque lo habían conquistado los israelitas, pero por el otro lado porque es un valle fértil, es el valle del Jordán. Entonces piden ahí. Son 3 tribus y media básicamente que están heredando a este lado. Por eso es que usted va a ver en la palabra Manasés oriental y Manasés occidental. Occidental los que cruzan y oriental los que piden tierra de este lado. Usted leyó en el capítulo 32, el conflicto se da porque Moisés dice, ¿cómo así? ¿Se quieren rebelar? ¿No quieren ir a luchar? Y no, si vamos a luchar, vamos a dejar nuestras familias acá y luego regresamos cuando nuestros parientes hayan tomado la tierra. En Josué entenderemos que no pasaron años al otro lado, sino que fue muy rápido porque la conquista unida dura muy poco tiempo. Luego ya cada tribu va a tener que ir a hacer lo que le corresponde en su propia tierra, pero eso lo entenderemos en Josué, sino para que veamos ahí el capítulo 32. No hay rebelión, sino que ellos dicen, bueno, nos quedamos de este lado y se extiende, pero no hacía parte, eso es importante, no hacía parte de la tierra prometida. La conquistan y Dios se las deja, pero cuando hablamos a futuro, y usted lo verá en Ezequiel, no se incluye este terreno. Cuando se habla de la tierra prometida, no se incluye porque no era lo que Dios les había prometido, valga la redundancia. Bueno, personajes claves de Números, Josué, que aquí lo vemos siempre desde el Éxodo como ayudante de Moisés. Espérate que no me ha querido coger ya. Bueno, Josué, no me cogió acá ya. Eleazar, que lo vemos allí, que va a suceder, es el reemplazo de su papá, Aarón, en el sacerdocio, se va a convertir en sumo sacerdote. Caleb, que aquí no leemos mucho protagonismo, pero lo vamos a ver en Josué con él. Entra junto con Josué en la tierra prometida, es el único de los mayores de 20 años junto con Josué. Balaam, este falso profeta contratado para maldecir a Israel. Coré, el que encabezó la rebelión contra Moisés, y Coré era levita. Finés, sumo sacerdote, celoso por el nombre de Jehová, nieto de Aarón. Usted vio allá cuando están hablando de que los hombres cayeron en pecado con las madianitas y están llorando por eso. Y hay un israelita que va campante con una madianita para su carpa delante de todos y no le importa, y entra a la luz del día a acostarse con esta mujer, y va a Finés y los atraviesa con la lanza a los dos. Entonces dice Dios que mostró celo por la santidad de Jehová. Las fechas clave, bueno, los 40 años que vemos acá, es fundamental. Desierto, todas estas citas hablan del desierto. Como lo vimos, la rebelión de Israel es el tema clave en queja, murmuración, rebelión, bueno, en todo momento.
la ira de Dios, es decir, estamos viendo aquí a este Dios santo y este Dios que comienza a cumplir lo que ha prometido, ¿no? Él anunció en Levítico: si me obedeces te bendigo, si me desobedeces te maldigo, y entonces comenzamos a ver aquí pues prácticamente esto ejecutado. Todos estos castigos de Dios son simplemente ejecución de lo que Dios había anunciado. Vemos cómo la maldición de Balaam, Dios la transforma en bendición, o sea, quieren maldecir al pueblo, pero terminan es bendiciéndolo. Los números, vimos los censos, aquí no, pero usted los vio en su casa, y vemos tanto con el primer pueblo o la primera generación como con la segunda algo importante: la paciencia de Jehová, porque no los destruyó a todos. Y bueno, la tierra aparece muy nombrada aquí, cada rato se hacen referencias a la tierra prometida. Dificultades claves son pocas. Uno, la estructura literaria, es decir, hay dos maneras de abordar números. Uno es por la parte geográfica, entonces es decir, se divide el libro en las rutas del Sinaí a los campos de Moab, y luego de los campos de Moab hacia dónde van. Eso es una manera. Nosotros no tomamos esa, pero no está mal. Usted va a encontrar algunos libros de texto muy buenos donde los comentaristas abordan el estudio del libro geográficamente, ¿sí? Para mí es un poco como más enredado, pero es válido. Nos fuimos nosotros por este punto que es el ideológico, decir que se construyó hablando de el cese de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo. Lo antiguo, que es la primera generación, y lo nuevo es la generación que va a sobrevivir y que va a entrar a la tierra prometida. Eso es lo que tomamos nosotros. Balaam, ya hablamos de él. Algunos dicen, pero es que Dios le habló, porque acuérdense que usted lo leyó. Dios le habló en su casa 2 veces, y luego le habló, dice que fue lleno, o sea, vino el Espíritu de Jehová sobre Balaam y profetizó. Ni siquiera ya presentó su hechicería, sino que habló inspirado por el Señor. Pero entonces lo que vemos aquí es, de acuerdo a la escritura, es un falso profeta, es nombrado, usted lo lee en su casa. Segunda de Pedro 2:15 nos hablan de la doctrina de Balaam, en Judas se nos habla de Balaam, y en Apocalipsis también se nos habla en el mensaje a las iglesias de la doctrina de Balaam. Entonces la Biblia en el Nuevo Testamento lo declara como un falso profeta, a pesar de que en algún momento habló inspirado por Dios. Entonces es una alerta muy fuerte para la iglesia en cuanto a juzgar, evaluar si quien está hablando de parte del Señor o no. ¿Alguna pregunta de esto? Ya voy para allá, tenemos tiempo, entonces vamos a responder allá, pero de lo que acabo de hablar, ¿no? Bueno, con eso terminamos números. Dios es bueno. La próxima semana, si Dios permite, el lunes estudiaremos Deuteronomio, y con eso concluiremos el primer ciclo. Entonces tenemos espacio para preguntas si les quedan allí, pero ya puede cerrar porque eso ya es de otro tema. Hermana, ¿cuál es su pregunta? Ya le llaman el micrófono.